Hola, hola, en este tutorial haremos esta pequeña lámpara artesanal en Blender 4.0. Modelaremos, añadiremos materiales, texturas e iluminación y al final haremos el render en Cycles. Soy Ever Villalta y te invito a suscribirte al canal, activar la campanita ya que con eso me ayudas a que el canal crezca. También si quieres brindar un aporte puedes darle al botón que dice gracias y apoyarme. Que disfrutes este tutorial y comencemos. Comenzamos presionando Shift A para desplegar este menú y en el área de Mesh vamos a añadir un Mesh de plano. Con Tab entramos al modo edición y como ya tenemos seleccionado todo este plano, presionamos la tecla S para escalar y le damos un valor de 2. Presionamos Enter para aceptar. Presionamos punto para acercarnos al objeto y con E vamos a extruir en el eje Z que ya está activo. Y vamos a extruir esto más o menos por acá. Con Shift D vamos a crear una copia de esta cara seleccionada. Presionamos Enter para aceptar. Presionamos P para desplegar el menú de Separate y le damos en selección para separar esta selección de este objeto. Con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos esta cara que copiamos. Entramos con Tab nuevamente al modo edición. Con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar este plano más o menos, quizás por acá, creo que estaría bien. Y con E vamos a extruir en el eje Z que ya está activo y vamos a dejar esto más o menos por acá. Nuevamente presionamos Shift D para crear la copia, con P separamos la selección, volvemos al modo objeto, seleccionamos esta cara copiada. Entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar esto. Más o menos vamos a dejarlo por acá y con E vamos a extruir nuevamente en el eje Z que está activo. Y vamos a dejar esto, yo creo que por acá estaría bien. Con I vamos a hacer un inset en esta cara, más o menos por acá. Y con E vamos a extruir hacia abajo, siempre en el eje Z. Y vamos a dejar esto más o menos por acá, creo que estaría bien. Con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos este elemento, entramos a edición, con caras activas, seleccionamos esta cara. Y con Shift D vamos a crear otra copia. Presionamos Enter para aceptar y con P separamos la selección. Volvemos al modo objeto, seleccionamos esta cara, entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar esto. Más o menos, yo creo que por acá podría estar bien. Activaremos el Snap, lo cual nos permite hacer un imán y mover algún objeto y posicionarlo en un vértice, borde o cara en específico. Así que en este caso vamos a desplegar esta pestaña y vamos a elegir vértices. Ahora si presionamos G para mover y desplazamos esto hacia este vértice de acá, podemos notar que se está generando un pequeño recuadro que nos indica que se está haciendo un snap o un imán en este vértice. Así que vamos a dar clic para aceptar y darle OK. Vamos a desactivar el snap y ahora con E vamos a extruir en el eje Z que ya está activo y vamos a posicionar esto más o menos por acá. Creo que se vería bastante bien. Con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos este objeto, entramos a edición y vamos a copiar esta cara con Shift D. Con P separamos esta selección, volvemos al modo objeto. Seleccionamos esta cara, entramos al modo edición, vamos a activar vértices, seleccionamos este vértice y con Shift presionado seleccionamos también este vértice. Y ahora para no tener que estar activando y desactivando el snap, podemos hacer snap de una forma bien sencilla. Por ejemplo, si presionamos G para mover estos vértices y X para hacerlo en este eje y nos posicionamos en este vértice de acá de este objeto, notamos que no está pasando nada y es porque obviamente no tenemos activo el snap
pero si presionamos control podemos notar que ahora sí se está generando un snap. Vamos a dar clic para aceptar y esto es porque tenemos activo acá la opción de vértices y a la hora de presionar control pues obviamente se va a hacer un snap en el vértice seleccionado aunque no tengamos activo el snap, pero esto solo funcionará si tenemos seleccionada la herramienta o la opción que queremos, en este caso si es vértices, bordes o caras. Al presionar control pues obviamente estaremos haciendo snap donde seleccionemos, así que vamos a seleccionar también estos vértices. Con G vamos a mover en Y con control hacemos snap en este vértice y así no tenemos que estar activando y desactivando esta opción. Vamos a presionar A para seleccionar todo y con E extruimos en el eje Z que ya está activo y vamos a dejar esto más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos este objeto, entramos a edición y como ya está esta cara activa, presionamos Shift S y le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro. Volvemos con Tab al modo objeto y ahora con Shift A vamos a añadir un mesh de círculo y en las propiedades del círculo vamos a darle una cantidad de vértices de 16. Con Tab entramos al modo edición, con 7 nos vamos a la vista top, con Shift Z entramos al wireframe y con S vamos a escalar esto más o menos por acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido y con F rellenamos vértices. Presionamos E para extruir y vamos a extruir más o menos por acá, creo que estaría bien. Ahora con I vamos a hacer un inset más o menos acá. Y con E extruimos nuevamente, más o menos por acá. Presionamos E para extruir y S para escalar. Y escalamos esto más o menos acá. Y con E vamos a extruir nuevamente. Y vamos a dejar esto por acá. Presionamos Shift S y vamos a darle en Cursor to Selected. Con Tab regresamos al modo objeto y con Shift A vamos a añadir un mesh de círculo con 16 vértices. Con Tab entramos al modo edición, presionamos E para extruir y Z para hacerlo en ese eje y vamos a extruir esto más o menos por acá. Con Control R vamos a crear un loop en el centro y vamos a dar doble clic para aceptar. Con S escalamos más o menos por acá, creo que estaría bien. Y ahora con Control B vamos a hacer un bevel y con el scroll vamos a añadir más segmentos al bevel. En este caso vamos a añadir 2 segmentos y vamos a mover esto más o menos por acá. Yo creo que ahí estaría bastante bien. Quizás con A vamos a seleccionar todo. Con 1 nos vamos a ir a la vista frontal y con S vamos a escalar esto en el eje Z. Y vamos a escalar esto un poquito, más o menos por acá. Ahora con G vamos a mover y con Z movemos en ese eje y con control presionado vamos a hacer snap en este vértice de acá y damos clic para aceptar. Con Tab regresamos al modo objeto. Ahora bien, ya que este objeto no tiene grosor ni profundidad, vamos a utilizar un modificador para añadirle. Así que vamos a buscar acá el modificador de Solidify. Y acá en el thickness podemos aumentarle el valor. Vamos a hacerlo hacia adentro. Más o menos por acá. Creo que podemos darle un menos 0.07. Aplicamos este modificador. Con 1 nos vamos a la vista frontal. Seleccionamos este objeto. Con Shift D creamos una copia. La movemos en el eje Z más o menos por acá. Con R vamos a rotar y en X rotamos en ese eje y le damos un valor de 180 grados. Y ahora con G movemos en Z y con control presionado hacemos snap en este vértice de acá. Ahora movemos un poco la escena y yo creo que esto está muy alto. Vamos a entrar al modo edición y con S vamos a escalar en el eje Z un poquitito nada más. Ahora con G vamos a mover en Z y con control presionado hacemos snap acá. Volvemos al modo objeto y ahora seleccionamos esto y con G movemos en Z y con control hacemos snap acá. Y ahora sí creo que esto se ve bastante bien.
Vamos a seleccionar este elemento y con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje Z, la posicionamos por acá y con G movemos en Z nuevamente y con Snap hacemos, con Control hacemos Snap en este vértice. Seleccionamos este objeto y vamos a añadirle un modificador de Mirror para que de esa forma hagamos un efecto espejo y se duplique este objeto en esta parte de acá. Y acá en Mirror Object vamos a seleccionar este objeto para indicarle que el Mirror sea por medio de este objeto base. Y vamos a hacer Mirror tanto en el eje X como en el eje Y. Con Tab entramos al modo edición y con caras activas vamos a seleccionar esta cara. Con 1 nos vamos a ir a la vista frontal y con G vamos a mover esto en el eje X y lo vamos a mover más o menos por acá. Ahora con 3 nos vamos a la vista lateral y con G movemos en Y. Más o menos vamos a poner esto por acá. Y ahora con G vamos a mover esto en Z y con control presionado hacemos snap en este vértice. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este objeto de acá. Con Tab entramos al modo edición, seleccionamos esta cara y con G movemos en el eje Z. Y vamos a posicionar esto más o menos por acá. Ya que tenemos seleccionada esta cara, presionamos Shift S y le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro. Con Tab regresamos al modo objeto y con Shift A vamos a añadir un Mesh de plano. Con Tab entramos al modo edición y con S vamos a escalar esto más o menos por acá. Presionamos E para extruir y vamos a extruir más o menos por acá. Nuevamente con E vamos a extruir más o menos a esta altura y con S vamos a escalar más o menos por acá. Con control R vamos a crear un loop y con el scroll vamos a añadir dos segmentos. Damos doble clic para aceptar y con S vamos a escalar esto más o menos por acá. Con caras activas seleccionamos esta cara y con Shift S le damos en Cursor to Selected y con Tab regresamos al modo objeto. Presionamos Shift A y añadimos otro Mesh de plano. Con Tab entramos a edición y con S vamos a escalar esto más o menos por acá. Con E vamos a extruir más o menos acá. Presionamos E para extruir nuevamente y S para escalar. Vamos a escalar esto un poco. Con E extruimos nuevamente. Más o menos por acá. Con I vamos a hacer un inset. Extruimos ahora en el eje Z. Con S vamos a escalar esto un poco. Con I hacemos un inset más o menos por acá. Con E vamos a extruir en el eje Z y con S escalamos más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a seleccionar este elemento y vamos a añadirle un modificador de Mirror. Y vamos a hacer acá en Mirror Object, vamos a seleccionar este objeto y hacemos Mirror en el eje X y en el eje Y. Ahora vamos a seleccionar este elemento, vamos a entrar al modo edición y vamos a hacer unos pequeños ajustes. Con G vamos a mover esto en el eje Y y con control presionado vamos a hacer snap acá. Y luego movemos con G en X y hacemos snap en este vértice. Presionamos control R para hacer un loop, damos clic para aceptar y vamos a desplazar esto y con control presionado vamos a hacer snap en este vértice de acá. Ahora con caras activas y con Alt presionado vamos a seleccionar todo este grupo de caras. Con Shift D vamos a crear una copia, presionamos Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos estas caras que copiamos, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y presionamos Alt E para desplegar el menú de Extrude y le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia afuera, más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este objeto, entramos al modo edición.
Teniendo caras activas, seleccionamos esta cara y con G movemos en el eje X y con control hacemos snap en este vértice. De igual forma acá movemos con G en X, hacemos snap, seleccionamos esta cara, movemos con G en Y, hacemos snap y de igual manera en esto de acá. Volvemos con Tab al modo objeto, seleccionamos este objeto, entramos al modo edición, seleccionamos esta cara y con G movemos en Y y con control hacemos snap en este vértice. Repetimos el proceso acá, también en esta cara, solo que en este caso movemos en X y hacemos snap. Y de igual forma acá con G movemos en X y hacemos snap en este vértice y con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a seleccionar este elemento, entramos a edición, con A seleccionamos todo y presionamos S para escalar y vamos a escalar esto un poquito. Ahora seleccionamos este elemento y con G vamos a mover esto y con control presionado hacemos snap en este vértice para reubicar estos elementos. Ahora seleccionamos este elemento y con Tab entramos al modo edición, con Shift Z entramos al wireframe. Vamos a activar vértices, seleccionamos estos vértices. Con Shift Z volvemos al modo sólido, con 1 nos vamos a la vista frontal y con G vamos a mover esto en el eje X para ubicarlo nuevamente. Más o menos por acá, con 3 nos vamos a la vista lateral y nuevamente con G vamos a mover en este caso en el eje Y y vamos a posicionar esto más o menos por acá. Ahora con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este objeto, presionamos punto para acercarnos y vamos a añadir un modificador de bevel, el cual nos permitirá hacer un bisel en los bordes de nuestro objeto. En este caso vamos a añadirle 3 segmentos y en Amount vamos a darle un valor de 0.03. Desplegamos esta pestaña del shading, vamos a activar esta pestaña de Harden Normals y vamos a darle clic derecho y le damos aquí en Shade Auto Smooth. Ahora lo que haremos es seleccionar todos los elementos que no tienen añadidos un modificador de mirror. En este caso sería este objeto. Con Shift presionado vamos a seleccionar también este de acá. Seleccionamos estos de acá y este de acá y por último vamos a seleccionar el que tiene el modificador de bevel. Presionamos Control L para desplegar el menú de Link Transfer Data y lo que haremos es transferir el modificador de bevel a todos los elementos seleccionados que no tienen el modificador. Así que presionamos Control L y vamos a darle acá en copiar modificadores y podemos notar que ya en todos estos objetos se aplicó el modificador de bevel y ahora vamos a darle clic derecho y Shade Auto Smooth. Ahora seleccionamos este elemento y le vamos a añadir el modificador de bevel, siempre con 3 segmentos y acá en Amount 0.03. Activamos en el shading el Harden Normals y vamos a seleccionar con Shift presionado estos que tienen el modificador de mirror y por último este de acá. Y ahora sí podemos darle Control L y copiar modificadores. Y hacemos esto por separado porque si le añadimos a estos 3 elementos el modificador de estos objetos, pues obviamente vamos a perder el modificador de mirror. Así que en este caso vamos a darle clic derecho y vamos a darle en Shade Auto Smooth. Ahora seleccionamos este elemento de acá y vamos a añadir un modificador también de bevel con 3 segmentos y acá vamos a darle en 0.03. Y vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Vamos a darle clic derecho, Shade Smooth. Seleccionamos este elemento con Shift presionado. Seleccionamos este, Control L. Le damos en copiar modificadores y a esto vamos a darle en Shade Smooth. Ahora seleccionamos este elemento y vamos a añadirle un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Vamos a darle clic derecho, Shade Smooth. Entramos al modo edición y con ese escalamos un poquito en el eje Z, más o menos por acá. Volvemos con Tab al modo objeto.
Seleccionamos este objeto, entramos al modo edición y con bordes activos y con Alt presionado, seleccionamos este grupo de bordes, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este elemento y vamos a eliminar los modificadores que tenemos acá. Entramos con Tab al modo edición, con A seleccionamos todo. Presionamos la tecla suprimir para desplegar el menú de delete y vamos a darle en only face para eliminar las caras de este objeto. Con Tab regresamos al modo objeto, vamos a dar clic derecho, convertir en curva. En las propiedades de la curva vamos a desplazarnos en Geometry y acá donde dice Bevel vamos a aumentar el valor del dip. Presionamos Shift para aumentar el valor del dip y presionamos Shift para que a la hora de aumentar el valor se haga de una manera suavizada. Así que vamos a dejarlo más o menos por acá. Entramos al modo edición y con ese vamos a escalar esto un poco. Volvemos al modo objeto y vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface. Vamos a darle unos 2 niveles. Damos clic derecho y le damos acá en Shade Smooth. Seleccionamos este objeto, le damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry para posicionar el punto de origen en el centro. De igual manera a esto vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Seleccionamos este elemento, con Tab entramos al modo edición, con caras activas vamos a presionar Alt y a seleccionar todo este grupo de caras y con Alt S vamos a escalar esto hacia afuera, más o menos por acá. Volvemos con Tab al modo objeto, esto vamos a eliminarlo. Vamos a seleccionar este elemento, con Shift D vamos a crear una copia, vamos a moverla por acá. Entramos al modo edición y con ese vamos a escalar esto un poco. Volvemos al modo objeto, seleccionamos este elemento y vamos a darle un poquito más de dip, más o menos, yo creo que por acá. Con G movemos en Z esto un poco. Vamos a seleccionar esto, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos S para escalar y Shift Z para escalar en el eje X y en el eje Y y vamos a escalar esto un poquitito, más o menos ahí. Volvemos al modo objeto y esto vamos a darle clic derecho, convertir en Mesh. Y como se eliminó el modificador de Subdivision Surface, vamos a añadirlo nuevamente y vamos a darle 2 niveles. Entramos con Tab al modo edición, con A seleccionamos todo y con S escalamos en el eje Z, más o menos por acá, creo que estaría bien. Volvemos con Tab al modo objeto. Ahora seleccionamos este elemento y vamos a añadirle un modificador de Mirror. Y acá en Mirror Object vamos a seleccionar este objeto. Desactivamos el eje X y activamos el eje Z. De igual forma a esto de acá vamos a darle un modificador también de Mirror. Y vamos a elegir esto como el Mirror Object. Desactivamos el eje X y activamos el eje Z. Ahora seleccionamos este objeto y como tenemos el punto de origen en el centro, presionamos Shift S y le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el punto de origen. Ahora seleccionamos esto de acá y presionamos Shift S y le damos en Selection to Cursor para que el punto de origen de este objeto quede en el thread de cursor. Ahora con 1 nos vamos a la vista frontal y con R vamos a rotar esto más o menos por acá. Con Tab entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar esto y lo vamos a llevar más o menos por acá. Ahora con 3 nos vamos a la vista lateral y con S escalamos en el eje Y y vamos a posicionar esto más o menos por acá. Volvemos con Tab al modo objeto y verificamos que esto se vea bien. Ahora con 1 nuevamente nos vamos a la vista frontal, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar.
Presionamos R para rotar y vamos a rotar esto y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Entramos con Tab al modo edición, seleccionamos este vértice y con G movemos en el eje X más o menos por acá. De igual forma vamos a hacerlo con el vértice de acá. Con G movemos en el eje X un poco hacia acá y quizás vamos a mover un poco en Z. De igual forma vamos a hacer lo mismo con este vértice. Con G movemos un poquito en Z y haremos lo mismo con esto de acá. Seleccionamos este vértice, con G lo movemos en X y luego con G lo movemos en Z. Y de igual manera acá, con G movemos en X y movemos también en Z. Voy a mover un poquito más en X y yo creo que ahí se ve bien. Vamos a entrar nuevamente al modo edición. Seleccionamos este vértice y con G movemos en el eje Y. Y vamos a mover esto más o menos por acá. Y haremos lo mismo con este vértice. Con G movemos en Y y posicionamos esto por acá. Con Tab regresamos al modo objeto. Y vamos a seleccionar esto para verificar que este sea el que podemos seleccionar. Y así ubicamos esto más o menos por acá. Ahora para terminar la parte del modelado vamos a seleccionar este elemento. Con Tab entramos al modo edición y con Control R vamos a crear un loop acá y lo vamos a desplazar más o menos por acá. Con caras activas y con Alt presionado seleccionamos todas estas caras y con Alt y Shift presionado seleccionamos también estas caras. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos estos elementos que copiamos, entramos al modo edición. Seleccionamos todo y con Alt E desplegamos el menú de Extrude, le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia afuera, más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto y en Amount vamos a darle 0.02. Seleccionamos este objeto y vamos a añadirle un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Y ahora sí, ya tenemos listo el modelado de nuestra lámpara. Y veamos, siento que esto podemos hacerlo un poquito más grueso. Vamos a aumentar un poquito el nivel del dip. Con Control C vamos a copiar este valor y se lo vamos a aplicar a este con Control V. Y ahora sí creo que esto se ve muchísimo mejor. Quizás acá veo que hay un pequeño detalle. Vamos a mover con G en X y movemos en Z. Solo para que esto se vea un poco mejor. Vamos a mover un poquito. Y también podemos hacerlo con esto de acá. Mover un poco. Y de igual forma vamos a mover esto de acá. Ahora sí, estamos listos entonces para comenzar a añadir materiales a nuestra escena. Así que vamos a posicionarnos en el visor de materiales. Vamos a desplegar esta pestaña y acá en rotación le pondremos 180 grados para visualizar de mejor manera nuestro modelo. Vamos a desplegar esta pestaña. Y acá en estas opciones vamos a elegir el Shader Editor. Vamos a mover esto un poco. Vamos a seleccionar este objeto y vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos madera. Ahora bien, para crear la textura de madera no utilizaremos un PBR o alguna imagen descargada de internet, sino que la vamos a crear a través de nodos. Hay un tutorial que tengo en mi canal que es este, donde enseño cómo podemos crear una textura de madera. Así que voy a aplicar los conocimientos que di en ese tutorial a nuestra lámpara, pero para ahorrar un poquito de tiempo en el video no voy a explicar prácticamente para qué sirve cada uno de los nodos y las configuraciones, sino que voy a poner parámetros ya definidos. Pero si ustedes quieren ampliar su conocimiento, les recomiendo ver el tutorial de cómo crear
la madera para que de esa forma ustedes entiendan qué significa cada nodo y qué significa cada parámetro. Y como pueden ver, acá tenemos dos tipos de maderas que ustedes pueden aplicarlas a esta lámpara. Así que me voy a limitar únicamente a enseñar cómo poner los nodos y a poner parámetros totalmente ya predeterminados que yo he elegido para la configuración de este tutorial, pero ustedes pueden, para ampliar su conocimiento, ver el tutorial. Así que bien, vamos a comenzar añadiendo nuestra textura de madera. Bien, con el scroll nos acercamos un poco a los nodos y con Shift A vamos a desplegar este menú. En Search vamos a buscar un nodo llamado Color Ramp. Lo ubicamos por acá y vamos a vincular el color con el base color. En el caso del color negro, vamos a darle clic acá y le vamos a poner el siguiente código que sería E98D7F. Presionamos Enter para aceptar. Vamos a añadir un nuevo color, el cual lo vamos a dejar, pues yo creo que acá estaría bastante bien. Vamos a seleccionarlo. Le damos clic acá y le ponemos el siguiente código de color que sería C5776B. Presionamos Enter para aceptar, seleccionamos este, damos clic acá y ponemos el siguiente código 57352F y presionamos Enter para aceptar y lo vamos a desplazar más o menos. Yo creo que por acá estaría bien y quizás este lo vamos a desplazar un poquito hacia acá. Ahora con Shift A nuevamente en Search vamos a buscar un nodo llamado Noise Texture y vamos a vincular el FAC con el FAC. También vamos a buscar uno llamado Musgrave Texture y vamos a vincular el Height con el vector. Y ahora, teniendo seleccionado el Musgrave Texture, vamos a presionar Control T para desplegar las opciones del Mapping y del Texture Coordinate. Si en un dado caso no les aparecen estas opciones a la hora de presionar Control T, van a irse a Edit y en Preferencias en el área de Add-ons van a buscar un add-on llamado Node Wrangler. Únicamente si esta casilla está desactivada, la activan y automáticamente el add-on estará activo, y al seleccionar este nodo y presionar Control T automáticamente le saldrán las opciones del Mapping y del Texture Coordinate. Ahora bien, en el caso del Texture Coordinate vamos a vincular Object con Vector. Acá en rotación vamos a dejarlo en 0. En la escala en X le daremos un valor de 0.370. En Y le daremos 0.790 y en Z le daremos 1.88. En el caso del Musgrave Texture, en escala le daremos un valor de 0.850. En detalle le damos 15 y dimensiones y lacunarity vamos a dejarla en 2. En el caso del Noise Texture, en escala le daremos un valor de 2. En detalle 15. En Roughness vamos a dejarlo en 0.8. Acá en Lacunarity lo dejamos en 2 y en Distortion vamos a darle 0.7. Ahora vamos a seleccionar este Color Ramp y con Shift D vamos a crear una copia. La posicionamos por acá. Desplegamos esta pestaña y vamos a darle en Reset Color Ramp para resetear este nodo de Color Ramp. Vamos a vincular color con el Roughness y vamos a vincular este FAC con el FAC de acá del Noise Texture. Y acá vamos a mover un poco el negro, más o menos por acá, y el blanco vamos a dejarlo más o menos por acá. Ahora con Shift A vamos a darle en Search y vamos a buscar uno llamado Bump. Vamos a vincular el Normal con el Normal y vamos a vincular este FAC con el Height del Bump. Y acá en la intensidad vamos a darle un valor de 0.3. Ahora vamos a seleccionar esto de acá. Vamos a seleccionar con Shift esto de acá, también esto de acá y por último vamos a seleccionar esto de acá. Presionamos Control L y vamos a darle acá en Link Materials
Y en el caso de este de acá, vamos a crear una copia de este material, al cual vamos a llamar madera 2. Y acá en el mapping vamos a mover la rotación. En este caso vamos a presionar Alt, vamos a dar clic en X y sin soltar el clic nos desplazamos hacia abajo en Y y en Z para que de esa manera podamos darle un mismo valor a los tres ejes y le daremos un valor de 90 grados. Y vamos a mover un poco esto. Y en el caso de la escala en Z, vamos a presionar Shift para suavizar el movimiento del valor de Z. Y vamos a mover esto. Y vamos a dejarlo más o menos. Yo creo que por acá podría ser. Veamos, yo creo que sí, se ve bastante bien. Así que vamos a dejarlo de esta manera y ahora vamos a seleccionar este elemento. Vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos metal. Y vamos a presionar inicio para poder visualizar los nodos. En este caso en base color vamos a darle el siguiente código 5E5752. Presionamos enter. En el caso del metálico lo vamos a desplazar hacia el final para darle un valor de 1. Y en el caso del roughness vamos a darle un valor de 0.4. Y para que este material no esté totalmente limpio, vamos a añadirle el normal de una textura PBR para que se vea un poco más el efecto del metálico. Así que en la descripción del video les he dejado un enlace donde pueden descargar la textura y una vez descargada nos vamos a ir hacia la carpeta donde tenemos la textura y vamos a seleccionar el mapa de normales, lo vamos a desplazar hacia nuestro archivo de Blender, vamos a colocarlo acá. En este caso en Color Space vamos a darle en Non-Color. Vamos a mover con G esto un poco y con Shift A vamos a buscar aquí en Search un nodo llamado Normal Map. Vamos a vincular color con color y vamos a vincular el normal con el normal. Y podemos notar que ya se está añadiendo la textura a nuestro objeto. Pero para que no tenga estos errores vamos a proyectar la textura. Para ello entramos con Tab al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos U y vamos a darle en este caso Smart UV Project para proyectarla, le damos OK y ahora sí nuestra textura está proyectada y vamos a presionar a seleccionar este nodo de la textura. Presionamos Control T para desplegar las opciones del Texture Coordinate y el Mapping. Y en este caso vamos a modificar la escala. Presionamos Alt, damos clic en X, nos desplazamos en Y y en Z. Y acá vamos a darle un valor de 4, que yo creo que se vería bastante bien con ese valor. Ahora vamos a seleccionar esto y le vamos a eliminar este material que le añadimos de madera. Y con Shift presionado vamos a seleccionar todos estos elementos. Esto de acá. Vamos a seleccionar esto y esto de acá. Y por último seleccionamos la que tiene el material del metal. Presionamos Control L para desplegar el menú de Link Transfer Data y le damos en Link Materials. Ahora con Tab entramos al modo edición, con A seleccionamos todo. Presionamos U y le damos en Smart UV Project para proyectar la textura en todos los elementos seleccionados. Y ahora pues esto ya se ve muchísimo mejor, que ya tenemos aplicado el material de madera y el material del metálico. Ahora vamos a seleccionar este elemento de la lámpara. Vamos a añadir un nuevo material al cual vamos a llamar... podemos ponerle vidrio, aunque no le vamos a dar un efecto, por decirlo así, transparente, pero vamos a nombrarlo de esa manera y vamos a presionar inicio para visualizar los nodos. Seleccionamos este Príncipe BSDF y vamos a darle a suprimir y vamos a presionar Shift A. Y acá en Search vamos a buscar un Mix Shader, ya que vamos a combinar dos shaders totalmente diferentes y que de esa forma ambos se puedan acoplar. Así que en este caso vamos a vincular el shader con el surface. Presionamos Shift A
y vamos a añadir un nodo llamado Translucent BSDF, el cual nos permite añadir una transmisión difusa a nuestro objeto. Así que vamos a vincular este con el shader que tenemos acá. Presionamos Shift A nuevamente y en Search vamos a buscar uno llamado Diffuse, el cual nos permite añadir una reflexión difusa y vamos a vincular el BSDF con el shader. Y para superponer estos dos shaders vamos a usar un nodo llamado Layer Weight y vamos a vincular en este caso el Fresnel con el FAC. Y acá podemos modificar, por decirlo así, la forma en cómo estos dos se fusionan. Así que vamos a darle acá un valor de 0.2. Y yo creo que el material ahí se vería bastante bien, aunque lo vamos a visualizar de mejor manera cuando nos pasemos a Cycles. Así que ahora que ya tenemos el material de toda nuestra lámpara, vamos a presionar A para seleccionar todo. Y con M vamos a añadir esto a una nueva colección, la cual llamaremos lámpara. Vamos a presionar OK. Nos posicionamos en la colección general y con Shift C vamos a posicionar el cursor en el centro. Ahora presionamos Shift A y vamos a añadir un mesh de plano. Con Tab entramos al modo edición, con S escalamos y le damos un valor de 50. Presionamos Enter para aceptar, con Tab regresamos al modo objeto y con 1 nos vamos a la vista frontal y presionamos G para mover este plano en el eje Z y con control presionado vamos a hacer snap en la base de este objeto. Vamos a añadirle un nuevo material al cual llamaremos fondo y le daremos el siguiente código de color que sería 6B, 5B, 8B. Presionamos Enter para aceptar y a esto vamos a llamarlo fondo. Ahora con Shift A vamos a añadir una cámara. Vamos a presionar 0 para entrar a la cámara y en las configuraciones del output en resolución vamos a darle en X 1600 y en Y 1200. Y para mover esta cámara, si por ejemplo damos clic con el scroll y movemos, pues únicamente estamos saliéndonos de la cámara y moviendo la escena. Pero para poder mover la cámara de manera pues que nosotros según como vayamos moviendo con el scroll y el mouse, pues obviamente podamos mover nuestra cámara. Vamos a presionar 0 para entrar a la cámara. Con N desplegamos este menú y acá en View hay una opción llamada Camera to View que si damos clic acá para activarla, ahora si movemos el scroll podemos notar que ya no estamos saliendo de la escena, sino que estamos moviendo la cámara. Así que podemos ubicar esto de la forma que queramos. Así que con Shift presionado podemos panear, con control y el clic del scroll podemos acercar y alejarnos y solo con el clic podemos rotar nuestra cámara. Así que vamos a ir ubicando nuestra escena. Vamos a acercar un poco. Vamos a ir ubicando esto que se vea más o menos. Veamos, yo creo que quizás por acá estaría bastante bien. Y en el caso de que se vean estos bordes, pues únicamente entramos al modo edición en el plano y con ese vamos a escalar esto un poco. Volvemos al modo objeto y ya que tenemos configurada nuestra cámara, vamos a desactivar el Camera to View para que ahora sí podamos movernos en la escena y la cámara ya esté fija en la posición que queramos. Y ahora, antes de comenzar la iluminación, vamos a arreglar un poco esto, ya que como le dimos bevel, pues se hizo una pequeña separación entre estos dos elementos. Así que vamos a entrar al modo edición y con esta cara activa, con G vamos a mover en el eje X y vamos a hacer un snap en este vértice de acá, a fin de que esto pues se vea mucho mejor. También vamos a hacerlo acá. Vamos a mover con G en Y y vamos a hacer snap acá y verificamos que esté quedando esto bien. Vamos a hacerlo también acá con G en Y y hacemos snap acá y yo creo que faltaría este de acá. Movemos en X, hacemos snap. Ok,
Quizás vamos a moverlo un poquito más. Y yo creería que ahora sí se ve bastante bien si entramos a nuestra cámara. De hecho, aquí hay un pequeño espacio. Vamos a presionar punto para acercarnos. Y estos son pequeños detallitos que podemos corregir para que esto visualmente quede bastante bien. Ahora sí, estamos listos para comenzar a añadir iluminación a nuestra escena. Así que vamos a presionar 0 para ir a la cámara. Y acá en las propiedades del render vamos a activar el motor. Vamos a activar el motor de Cycles o lo hacemos en Eevee primeramente. Quizás vamos a hacerlo en Eevee para no forzar ahorita el rendimiento y vamos a posicionarnos en el visor del render. Ahora bien, para la iluminación vamos a utilizar algunas luces básicas. En este caso vamos a presionar Shift A y vamos a elegir una luz de área. Vamos a presionar G para mover esta luz y Z para hacerlo en ese eje y vamos a darle un valor de 14. Presionamos Enter para aceptar y como vemos acá está nuestra luz. Sin embargo, como podemos notar, no se está generando ninguna iluminación y eso es porque el valor de la intensidad o del power es demasiado bajo. Así que en este caso vamos a darle un valor de 500. Y como pueden notar, ya se está generando una iluminación. Sin embargo, la sombra de esta luz se ve bastante dura, por así decirlo, bastante intensa y se notan mucho los bordes. Así que en este caso vamos a resolverlo dándole un poquito de size a nuestra luz. En este caso vamos a darle un valor de 4 y podemos notar ahora cómo nuestra sombra está más difusa y más natural. Y en el caso del color vamos a darle el siguiente código que sería EDFF6F y presionamos Enter para aceptar. Ahora vamos a presionar 1 para ir a la vista frontal y teniendo seleccionada esta luz, vamos a presionar Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y acá en estas opciones vamos a elegir 3D Cursor para que a la hora de mover esta luz se mueva a través del thread de cursor, así que vamos a presionar R para rotar y vamos a darle menos 45 grados, presionamos Enter para aceptar, con G vamos a mover esto en el eje X y la vamos a posicionar más o menos por acá, con 7 nos vamos a ir a la vista top y con R vamos a rotar esto y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Presionamos 0 para ir a la vista de la cámara y en este caso vamos a cambiarle el power, vamos a darle un valor de 1000 y en el caso del color vamos a asignarle el siguiente código F89042 y presionamos Enter para aceptar. Presionamos 7 nuevamente para ir a la vista top, vamos a presionar R y quizás vamos a poner mejor esta luz por acá y con G vamos a moverla un poquito en el eje X, más o menos acá. Ahora con Shift D creamos una copia, presionamos R para rotar y vamos a posicionar esta por acá. Y vamos a darle un power de 500 y vamos a darle el siguiente código E76419 y presionamos Enter para aceptar. Y con 0 regresamos a la vista de la cámara. Ahora seleccionamos este elemento y como ya tenemos el punto de origen en el centro, presionamos Shift S y le damos en Cursor to Selected para posicionar por ahí el cursor. Vamos a presionar Shift A y vamos a añadir una luz de punto. Y como ya está seleccionada, en este caso vamos a darle un power de 1000. Y acá en el color vamos a darle el siguiente código E3A40A. Presionamos Enter para aceptar y con 0 nos vamos a ir a la vista de la cámara. Y ahora para que el material de esta lámpara que simula el cristal funcione correctamente, tenemos que activar el motor de Cycles ya que esto funcionará mejor en Cycles. Así que vamos a irnos acá al motor de Cycles y voy a elegir que el device no sea por CPU sino que por GPU para activar la tarjeta gráfica.
Y podemos notar ahora la diferencia de cómo se ve esto comparado al motor de render de Eevee. Y ahora que ya tenemos terminada nuestra escena con las iluminaciones, estamos listos para lanzar nuestro primer render. Y antes de lanzar el render vamos a modificar los samples a la hora de renderizar. En este caso podemos probar con un 128 o 256. En este caso voy a darle 256 y tenemos que tener activo el denoising para que al final del render el ruido de nuestro render sea quitado. Así que ahora estamos listos para lanzar nuestro render y vamos a presionar F12 para renderizar. Bien, se ha terminado de realizar el render de nuestra lámpara y me gusta muchísimo el resultado. Creo que se ve bastante bien. Así que ahora lo que tenemos que hacer es irnos a Image, darle en Save As. Elegimos la carpeta de destino donde queremos guardar nuestro render. Elegimos el formato, en este caso voy a elegir PNG. Acá podemos poner el nombre de nuestro render y le damos en guardar imagen. Y ya tenemos con esto guardada la imagen de nuestro render. Bien, hemos terminado el tutorial de esta lámpara. Ahora solo está que se lleven este render a un editor de imágenes y puedan hacerle algunas configuraciones para que de esa manera esto se vea mucho mejor, pero eso ya será creatividad de cada uno de ustedes. Así que ha sido todo para este tutorial. Les invito a suscribirse al canal, activar la campanita para que estén pendientes de nuevo contenido, darle like al video. Nos veremos en una próxima, que estén muy bien y será hasta otro tutorial. Que tengan un buen día.